Tema del que vamos a hablar ya con nuestro primer entrevistado. Saludo a Andrés Guzmán, quien es analista en temas internacionales. Andrés, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en Jaque Mate. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Andrés, ¿qué es lo que está sucediendo con la Embajada de México? Lo que hemos visto durante el día de hoy, este anuncio que han hecho también desde México de instalar una demanda contra Bolivia, ¿está deteriorando seriamente las relaciones entre Bolivia y México? Sí, perdón. Adelante, adelante. Claramente está afectando, ha tensionado mucho, ha habido un impasse en lo diplomático y ahora se vuelve jurídico. Y es un caso obviamente que se va a ir decantando en función de la ideología, en función de las posiciones de los países y cómo también reaccionen algunos de los organismos internacionales que pueden pronunciarse al respecto. ¿Cuál podría ser el alcance que tenga esta demanda que anunció México de violación, dice, a las obligaciones diplomáticas de parte de Bolivia? ¿Qué alcance podría llegar a tener la misma? Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestro país se ha dicho que no hay un fundamento para esta demanda. Efectivamente, no hay realmente una materia jurídica que pueda ser reclamada por México debido a que no ha habido penetración en el recinto diplomático, ¿no? Es decir, ningún funcionario o policía boliviano ha ingresado a la embajada diplomática y es eso justamente lo que se protege, ¿no? Es decir, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece la inviolabilidad de los locales diplomáticos, ¿no? Pero fuera de ellos, obviamente, el Estado receptor, es decir, Bolivia, puede desplegar cuantos funcionarios quiera, ¿no? de la policía, y eso en ningún caso puede ser materia de un juicio, ¿no? O sea, es decir, yo no creo que en ningún caso se llegue a concretar este anuncio que han hecho hoy día, porque de verdad que no existe ninguna violación a los tratados, ¿no? En este caso a la Convención de Viena. ¿Sería un total desacierto de autoridades mexicanas? Yo creo que sí, no veo que sea posible, ¿no? Ellos hablan de, obviamente, un hostigamiento y un asedio, pero esto no está normado verdaderamente en la Convención de Viena. La Convención de Viena habla de que el Estado receptor, Bolivia, tiene que garantizar el funcionamiento, ¿no? de la misión diplomática, y hay una inviolabilidad, efectivamente, se protege al recinto, pero no dice nada sobre desplegar fuerzas policiales, ¿no? alrededor. ¿Qué pasa con los vehículos, por ejemplo, de las embajadas? ¿Estos pueden ser requisados, revisados? Se denunció en primera instancia que se habría procedido a revisar el vehículo de la representante diplomática de México en Bolivia. El gobierno negó este hecho. Claro, los vehículos son medios de transporte de la misión diplomática y por tanto también tienen esta inmunidad, esta inviolabilidad que, bueno, el derecho internacional protege básicamente el recinto, ¿no? Los vehículos y los documentos, ¿no? Los archivos que tiene la embajada, que no pueden ser violados en ningún caso. Y se ha dicho efectivamente que uno de los vehículos habría sido registrado, aforado, ¿no? Pero no hay evidencia de ello, ¿no? No existe ninguna manera de demostrarlo, porque obviamente México dice que sí, pero Bolivia dice que no. Entonces es la disputa de la palabra de uno contra la palabra del otro, pero no hay una manera de demostrar que esto sea cierto. Entonces por eso insisto, no veo que haya una materia justiciable aquí para hacer un caso, ¿no? Y en ese sentido creo que la posición es rechazar cualquier acción que pueda hacer México en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, y en ningún caso comparecer. Es decir, Bolivia no debería ni siquiera presentarse o aparecer o explicar nada, porque no hay nada que explicar, ¿no? Y eso además lo dice el artículo 51 del reglamento de la Corte, que dice que un Estado puede no comparecer ante la Corte cuando crea que no existe materia que se pueda exigir, ¿no? En ese caso, ¿qué pasaría con esta demanda? ¿Quedaría ahí? Claro, seguiría su curso, ¿no? De oficio, la Corte debería rechazar, es decir, ni siquiera debería admitir la presentación del caso, pero en caso que lo hiciera,
Yo creo que la posición debería ser que Bolivia no se presente, ¿no? Que deje que se desarrolle el juicio, como ha ocurrido en algunos casos, ¿no? Y se aleje lo más posible de cualquier resultado que pudiera tener eso, ¿no? Es decir, Bolivia sencillamente no se hace parte de esto. Y eso es importante porque además es bastante caro, ¿no? Acceder a ir hasta la corte, hay que pagar un montón de abogados, cuesta millones de dólares hacer un juicio de estos, ¿no? Y eso creo que es algo que también hay que destacar porque ya han habido ciertas críticas a los costos que está generando, primero el asilo de Evo Morales en México, ¿no? Con todos los lujos, y el mantenimiento de casi 30 personas en la Embajada de México, que es obviamente costoso, ¿no? Para el Estado mexicano. Y a esto se suma ahora esta demanda que son millones de dólares, como digo, y eso es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? No hay realmente una razón para que se proceda de esta forma, desde el punto de vista de los intereses mexicanos. Y es solamente, desde mi punto de vista, un intento por desprestigiar, ¿no? Mediáticamente, por calumniar en cierta forma al gobierno de Áñez. ¿Habrá claramente un interés político? Porque ¿qué señal le da a usted como analista el ver que el canciller y el presidente se refieran a este tema en una conferencia de prensa, le dediquen tanto tiempo a este tema? Sí, efectivamente, hay un interés político, en mi opinión, que es sumarle más cuestionamientos al gobierno de Áñez, ¿no? Porque esta narrativa que habla del golpe de Estado y que en cierta manera ha sido aceptada por mucha gente en el exterior, se fortalece con esto, ¿no? Es decir, se habla de que el gobierno de Áñez es una dictadura, que no respeta los tratados, ¿no? Entonces se le suma controversia y cuestionamientos al gobierno de Áñez. Entonces yo creo que esa es la jugada, ¿no? De México, porque de ir a la corte realmente no creo que llegue a suceder, como te digo. Ahora, las declaraciones del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, más bien tienden a incendiar más este problema, le restan al trabajo de vía diplomática que viene haciendo el gobierno a través de la canciller Longarich, manifestando Murillo de que van a responder, dicen ellos, a esta demanda. Sí, sí. ¿Le resta mucho al trabajo que se quiere hacer por la vía diplomática del gobierno de transición? Claro, las relaciones internacionales deberían manejarse a través de la Cancillería únicamente, ¿no? Y los demás comentarios, o por lo menos estar en la misma línea, ¿no? Como digo, yo creo que lo mejor en este caso es alejarse totalmente de cualquier intento de ir a La Haya, aplicar el artículo 51 del reglamento que dice que los estados pueden no comparecer en un caso, y manejar la cosa totalmente rechazando, ¿no? Cualquier intento, porque no hay una materia para debatir, la Corte no se podría pronunciar al respecto, y en caso de que lo hiciera, lo mejor es, como digo, alejarse totalmente, ¿no? Y claro, decir ya nos vemos ahí, obviamente parece una pelea de gallos, ¿no? De quién es el más macho, y obviamente eso no contribuye a realmente resolver el problema, porque hay que resolverlo en el ámbito diplomático, no llegar al ámbito jurídico, no es necesario, ¿no? En todo caso, bueno, si el problema es un supuesto hostigamiento, eso naturalmente que se puede conversar y resolver, pero también el gobierno de México tiene que entender que para los bolivianos es muy importante que las autoridades las ex autoridades que están asiladas den la cara y respondan, ¿no? por todo lo que ha ocurrido. Entonces, que se sometan a la vía judicial claramente, que corresponde. Que se sometan a la justicia, ¿no? Eso es lo que está esperando el gobierno de Áñez y creo que buena parte de los bolivianos. Entonces es totalmente comprensible que haya una cierta suspicacia frente a lo que está pasando en la embajada, y como digo, en territorio boliviano México no puede decir qué se hace o qué no se hace, ¿no? Bolivia puede desplegar todos los policías que quiera en su territorio, y México no puede meterse en eso es injerencia. Ahora, el hecho que también resalto de las declaraciones del ministro Murillo, él manifestaba que más bien México ha incumplido ciertos tratados internacionales de los asilados o refugiados, permitiendo que Evo Morales siga haciendo declaraciones desde su territorio. ¿Cuán cierto es esto? Claro, es así. Bueno, la costumbre internacional en el tema del derecho de asilo
indica que los que obtienen el asilo o el refugio no pueden hacer declaraciones políticas, ¿no? Y a Evo Morales le han dado todos los micrófonos, ha dicho lo que ha querido, y no solo que eso, sino que además ha llamado a las movilizaciones y ha instruido que se cerquen las ciudades. Entonces son acciones pues muy graves que México las ha consentido, las ha avalado y las ha promovido en cierta forma, ¿no? Entonces vemos ahí un manejo un tanto desprolijo, yo diría, ¿no? de las relaciones internacionales. Hoy lo veíamos al canciller mexicano hablando de la Corte Penal Internacional, cuando esa corte solo admite denuncias a personas, ¿no? que han cometido crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Entonces esa no es la Corte, él se refería, o sea, quería decir la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y hasta que un periodista le hizo dar cuenta, tuvo que explicar, pero medio desprolijo, digo, no es correcto eso. En diplomacia las señales lo dicen todo. Otra cosa que observar hoy, un subsecretario de Relaciones para América Latina de México le pide a la canciller de Bolivia un diálogo, ¿no? Cuando él no está a ese nivel, ¿no? O sea, no están respetando la jerarquía. Si alguien le puede pedir un diálogo a nuestra canciller, es su canciller, no un subsecretario, es decir, no un funcionario subalterno puede pedirle a la canciller un diálogo, ¿no? ¿Estará mostrando eso que hay diferencias respecto al tema Morales al interior del gobierno mexicano? Claro, bueno, no sé si a ese nivel, pero lo que sí muestra es un mal manejo de las relaciones internacionales, porque se tiene que respetar la jerarquía, ¿no? Solo el canciller Ebrard podría pedirle un diálogo a la canciller Longarich, o en todo caso el presidente, ¿no? Si es de rango superior, puede pedirle a la canciller un diálogo, pero no corresponde que un subsecretario que es de menor rango le pida a la canciller, y esos pequeños detalles hacen mucho en diplomacia, ¿no? Porque son las señales que se dan de un manejo desprolijo y también despectivo, ¿no? En cierta manera, de México a Bolivia. ¿El gobierno mexicano debería retractarse como ha pedido la canciller boliviana? Claramente, yo creo que no corresponde lo que está pasando, están exagerando las cosas, ¿no? Se han desplegado efectivos que según ellos habrían llegado hasta un número de 90, que bueno, pues tampoco es para exagerarlo a que esto es una guerra o algo, que quisieran entrar en su territorio, eso no va a pasar, no ha ocurrido. Y ya hay casos anteriores, ¿no? Algunos ejemplos, antecedentes de políticos que se han asilado y que han recibido también cierta presión de parte de los estados receptores, ¿no? El caso de Aya de la Torre es uno de los más famosos, donde en la Embajada de Colombia se asiló un perseguido político peruano que estuvo 5 años y que el caso incluso también llegó a la Corte Internacional de Justicia, pero por decisión de ambos países. Y en ningún momento Colombia, que era el estado que ofrecía el asilo, se quejó de esta forma, ¿no? Ante la OEA, ante la ONU, ante la CIDH. México sale con el tema como si fuera algo, pero gravísimo, cuando no es más que un impasse, ¿no? Que se podría resolver, como digo, diplomáticamente. Lo que claramente sí existe en Bolivia es un fuerte operativo para evitar la fuga de estos 9 o 10 personas que tienen demandas en el sistema judicial. Algunos de ellos tienen inclusive órdenes de aprehensión ya, como el caso del exministro Quintana. Pero lo que ocurre en México, lo que ocurrió en México más bien con las declaraciones de Evo Morales, el tener acceso a la prensa, que no se vio con otro tipo de refugiados o asilados, se repite la historia en Argentina. Sí, y es muy parecido en esto del manejo y las señales diplomáticas, porque también hay una cierta desprolijidad desde mi punto de vista, ¿no? El manejo de los conceptos, qué significa asilo, qué significa refugio. Y Evo Morales también, al parecer, tiene todas las facilidades o todos los permisos para decir lo que quiera, ¿no? Y eso no es correcto, porque afecta obviamente el desenvolvimiento, la estabilidad que hay en Bolivia, y más aún si está llamando a convulsionar el país, ¿no? Entonces obviamente eso tiene que manejarse de otra manera, tiene que por lo menos restringirse en algo para no generar más tensión, ¿no? Y en el caso de Argentina llama mucho la atención porque es un gobierno que recién se está iniciando, ¿no?
y está en un contexto un tanto desfavorable porque todos los países de la región son de derecha y ellos asilan nada menos que a Evo Morales, que no es del agrado sin duda de gobiernos como de Estados Unidos o de Brasil, que son estratégicos para Argentina, ¿no? Entonces empieza con una señal no muy positiva, y en el momento en el que, bueno, se necesite algún apoyo o algo, obviamente eso no va a ayudar a que se posibilite, ¿no? ¿Podría aislar a Argentina del resto del continente como ocurrió en su momento con Bolivia y Venezuela? Claramente, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos visto que en esta decisión que toma México, los que salen a defender son Maduro, ¿no? Ortega de Nicaragua, y bueno, según el canciller Ebrard, son 19 países, ¿no? No sé cuáles países, la verdad, pero los únicos que realmente yo he podido ver son Venezuela, Nicaragua, Cuba quizás, y es esa la línea, ¿no? O sea, es decir, esto es un problema, una disputa ideológica, ¿no? Que va por eso a victimizarse, ¿no? Un poco desde el tema de la ideología, de hacer ver que esto es algo gravísimo y que los de la derecha están haciendo cosas terribles, que son muy autoritarios, cuando en realidad lo que está pasando es que efectivamente hay una disputa, pero que se podría resolver en otro nivel. El diálogo que se ha convocado en esta jornada, si bien no a título de los pares, como debería ser, y nos explicabas, podría ser una alternativa para ir solucionando este conflicto y tal vez pensar muy optimistamente de que quienes se encuentran refugiados puedan enfrentarse a la justicia. Sí, ya la canciller ha dicho que ella no se va a reunir con el subsecretario, que tiene que hacerlo con el canciller como corresponde. Y sí, sería positivo obviamente que se reúnan, que se pueda resolver el caso, porque no es positivo, ¿no? Para ninguno de los dos países. En realidad, bueno, por los temas políticos quizás es positivo para México, pero no en ningún caso es positivo para los intereses nacionales, ¿no? Que tienen que ver incluso con el costo económico, como te digo, también que está inmerso en todo esto. Entonces hay que buscar una solución que sea diplomática y ojalá no jurídica. Y en este tipo de soluciones también tendría que ir una orden de la Cancillería boliviana a otros ministros, como el caso del señor Murillo, para que dejen de lado ese tipo de declaraciones que han sido calificadas como incendiarias también. Bueno, no sé si una orden, pero por lo menos una recomendación, ¿no? Que tendría que sí, efectivamente, ir en el sentido de que lo mejor es que solo una instancia maneje las relaciones internacionales, porque además eso era lo que, entre otras cosas, reclamábamos del gobierno de Evo Morales, ¿no? Cuando pasaba algo, todos los ministros decían cosas, con Chile, por ejemplo, ¿no? Y el canciller era el único que no decía nada, ¿no? Era un caso muy atípico y que estaba obviamente mal manejado. Entonces ahora se tiene que centrar en la Cancillería, ojalá que sea así, para que sea un manejo más adecuado, además, ¿no? Más correcto de la situación, respetando las jerarquías, respetando los principios de la diplomacia, la reciprocidad, ¿no? La ecuanimidad, la proporcionalidad, en todas las acciones, ¿no? que tenga Bolivia en el exterior. Para que quede claro, Andrés, a toda la gente que nos ve en este momento, ¿en qué condiciones debería permanecer Evo Morales en Argentina? Bueno, en este momento sigue, entiendo, como asilado, todavía no le han aceptado el refugio, ¿no? Porque es una instancia especial la que evalúa si se le da o no se le da el refugio. Entonces, ¿qué derechos tiene como asilado? Bueno, se considera que el asilo es para un perseguido político, ¿no? En este caso yo considero que no corresponde porque Evo Morales no es un perseguido político, ¿no? Tiene que responder por delitos comunes, entonces no correspondería el asilo. Pero obviamente ya se lo han dado. No existe una reglamentación muy clara en Argentina respecto al asilo, pero sí para el refugio. Y una de las condiciones del refugio es que no puede ser extraditado, ¿no? Entonces, en el momento en el que Evo Morales sea ya refugiado, ¿no? o se le dé la categoría de refugio, ya no podría ser extraditado, ¿no? O sea, no podría ser enviado hacia Bolivia. Hoy podría ser extraditado en su condición solamente de asilado.
Entiendo que sí, ¿no? Como te digo, no hay una reglamentación clara sobre el asilo en Argentina, pero entiendo que podrían, en último caso, extraditarlo, levantar, ¿no? Bueno, obviamente no va a suceder, pero podría ser el caso y, bueno, eso se restringe o se pierde totalmente si se convierte en refugiado. Y por último, Andrés, mientras todo esto ocurre, se va posesionando por parte del movimiento al socialismo, que todavía está vivo políticamente, hay que reconocerlo, se va posesionando, tratando todavía de gestar la idea de que se trató de un golpe de Estado. El gobierno de Bolivia, a la cabeza de su canciller, debería trabajar un poco más en el tema de explicar las condiciones en las que dejó el país Evo Morales y cómo queda este gobierno como transitorio y como sucesión constitucional. Sí, sí, ahí obviamente falta un trabajo de una campaña mediática, ¿no? Pero que es obviamente difícil porque estamos hablando de llegar a todo el mundo, ¿no? O por lo menos a los países más importantes. Y es difícil porque efectivamente esta narrativa que han sacado los masistas de que ha habido un golpe de Estado ha tenido cierto efecto. Sin duda uno puede ver en las redes sociales, en los medios extranjeros, que se habla mucho de un golpe de Estado, se habla del gobierno de facto, y cuando los bolivianos sabemos que eso no es así, ¿no? Evo Morales se ha ido, ha escapado del país sin esperar a que el Congreso apruebe su renuncia, es decir, ha hecho abandono del cargo, y ante ese vacío de poder, el Congreso, bueno, ha sesionado para que se resuelva, ¿no?, el vacío de poder a través de la sucesión constitucional, ¿no? Y se han hecho varios llamados, los masistas no se han presentado, entonces todos esos elementos efectivamente no se los conoce en el mundo, que se cree que esto ha sido impuesto, pero en realidad se ha seguido todos los pasos que dice nuestra legislación, ¿no? Entonces, bueno, así es. Un tema que dará todavía mucho de qué hablar, lo que ocurra con las relaciones con México, qué es lo que podría pasar en los siguientes días y si se establece un diálogo a nivel de cancilleres para poder solucionar este tema y que se deje de hablar de ese hostigamiento o de estas, como decían ellos, violación a las obligaciones diplomáticas de parte de Bolivia a México. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Paola, como siempre un gusto. Un placer.